A las 2 de la madrugada, el frío del piso de madera se me metió por los pies descalzos mientras seguía a mi esposo hacia un rincón del mundo que él jamás tuvo la intención de que yo viera. Fui, solo para descubrir un universo entero que había construido a mis espaldas. Una vida paralela que se habría quedado enterrada en la oscuridad para siempre, de no haber sido por un minúsculo, casi invisible, error. Mi nombre es Emilia Castañeda, y durante 15 años, creí con el alma que conocía los secretos y los silencios del hombre con el que me casé. Creí que entendía el ritmo tranquilo de nuestra vida, la hipoteca pagada mes a mes sin falta, las prisas de las mañanas para llevar a la niña a la escuela, las comidas de domingo en familia. Esa comodidad constante y predecible que nace de la ilusión de que nada verdaderamente importante podría romperse sin previo aviso. Estaba equivocada. A las 2 de la madrugada, me encontraba de pie en la penumbra de nuestra sala, mirando fijamente la hora que brillaba en un verde pálido desde la cajita del cable. Daniel aún no llegaba a casa. Eso, por sí solo, era lo suficientemente extraño como para revolverme el estómago, porque mi esposo no era la clase de hombre que se esfumaba en la noche sin decir una palabra. O al menos, eso era el cuento que siempre me había contado a mí misma. Tomé mi celular y lo llamé, más por la fuerza de la costumbre que por un miedo real. Pero en lugar de escuchar el tono de llamada sonando en algún lugar lejano allá afuera en la ciudad, el sonido brotó justo detrás de mí. Un zumbido suave, ahogado, terriblemente familiar. Me giré despacio, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Su teléfono estaba ahí, sobre la barra de la cocina. Por un instante, simplemente me quedé ahí, congelada, intentando encontrarle sentido a algo que se negaba rotundamente a tenerlo. Daniel jamás olvidaba su celular. Ni para ir al trabajo, ni para ir a la tienda de la esquina, ni para nada. Lo traía prácticamente pegado a la mano. Y sin embargo, ahí estaba. Me dije a mí misma que no era nada, un simple descuido, una noche larguísima en la oficina, 100 explicaciones perfectamente razonables formadas ordenadamente en mi cabeza, esperando pacientemente a que yo las creyera. Pero entonces, la pantalla se encendió. Un mensaje. No debía haber mirado. Lo supe incluso en ese instante, en esa fracción de segundo. Hay ciertas líneas en un matrimonio que, una vez que las cruzas, no hay poder humano que te permita desandarlas, y la confianza, una vez que la examinas demasiado de cerca, rara vez sobrevive a la inspección. Aún así, mi mano se movió mucho antes de que mi conciencia pudiera detenerla. Asterisco mismo lugar. No llegues tarde, asterisco. Sin nombre. Sin contexto. Solo eso, y justo debajo, una dirección. Lo leí una vez. Luego otra. Y algo muy dentro de mi pecho se movió de su sitio. No se hizo pedazos, no todavía, pero se aflojó, como una tuerca que había estado girando en silencio durante años y finalmente había cedido. No derramé una sola lágrima. No dejé que el pánico me robara el aire. Y, sobre todo, no desperté a mi hija que dormía en el piso de arriba. Tomé mis llaves. El trayecto duró exactamente 23 minutos. Lo recuerdo con esa claridad porque me quedé mirando cada minuto pasar en el reloj del tablero del coche, como si el tiempo mismo fuera un ente al que pudiera pedirle cuentas. Como si pudiera exigirle respuestas con solo mirarlo lo suficientemente fuerte. La Ciudad de México se ve muy distinta de madrugada. Más vacía, más fría, mucho menos dispuesta a perdonar. Las calles se angostan convirtiéndose en sombras, y lo que de día te es familiar, de noche se vuelve incierto y amenazador. Seguí las indicaciones del GPS con una calma que me sorprendió a mí misma, dando vuelta en colonias en las que no tenía ninguna razón para estar, pasando frente a casas que se sentían más pequeñas, más apretadas unas contra otras, como si la ciudad misma estuviera presionando hacia adentro, asfixiando. La dirección me llevó a una casa modesta, ya con sus años encima, en una calle sumida en el silencio. La luz del porche parpadeaba débilmente, arrojando un círculo amarillento y cansado sobre los escalones de cemento agrietado. Me estacioné a media cuadra de distancia. No sé bien por qué. Tal vez fue el instinto, tal vez la negación, o tal vez un último y frágil pedazo de esperanza que me pedía a gritos poner distancia, que rogaba por un instante más de ignorancia antes de que la realidad se parara de golpe frente a mis ojos.
Me quedé sentada en el coche unos segundos. Luego, abrí la puerta y bajé. El aire de la madrugada estaba más helado de lo que esperaba, mordiéndome la piel a través de la tela delgada de mi suéter mientras caminaba hacia la casa. Cada paso que daba se sentía deliberado, fríamente controlado, como si estuviera moviéndome a través de un guión ya escrito, algo que ya no necesitaba de mis emociones para mantenerse en pie. La puerta principal se abrió justo antes de que yo alcanzara el barandal de la entrada. Daniel salió. Por una fracción de segundo, una ola de alivio me recorrió el cuerpo entero. Un alivio irracional, fuera de lugar, desesperado. Estaba ahí. Estaba a salvo. No le había pasado nada. Pero no estaba solo. Una mujer salió detrás de él hacia el porche, apoyando su mano suavemente sobre el brazo de mi esposo, con una naturalidad, con una familiaridad que hablaba de mucho más que una simple coincidencia, mucho más que una casualidad. Ella soltó una risita suave por algo que él le dijo, y él sonrió. Sonrió de una forma en la que yo no lo había visto sonreír en años. No se veía distraído, no se veía cansado por la rutina. Se veía presente. Completo. Se me cerró el pecho, como si me hubieran puesto una piedra encima. Pero no me moví. No dije una sola palabra. Solo observé. Y entonces, ocurrió algo más. Una figurita pequeña salió corriendo desde el pasillo detrás de ellos. Un niño, de no más de 5 años. Sus tenis golpeando ligeramente contra el cemento mientras corría hacia Daniel con una emoción pura y sin filtros. Papá. Esa palabra cortó la noche con una nitidez que no dejó ni el más mínimo espacio para la interpretación. Daniel se agachó por mero instinto, atrapando al niño entre sus brazos, levantándolo con una facilidad que solo da la práctica diaria, y le plantó un beso en la frente como si fuera la cosa más natural de este mundo. Como si este momento, como si esta vida, hubiera sido suya desde siempre. Lo sentí en ese instante. No fue un quiebre, no fue un colapso nervioso, sino un entendimiento silencioso e irreversible que se acomodaba en su lugar. Esto no era una aventura de una noche. Esto era una vida. Una segunda familia. Me quedé ahí de pie, oculta entre las sombras, invisible, ignorada. Todo mi matrimonio de 15 años reacomodándose frente a mis ojos hasta convertirse en algo grotesco y completamente irreconocible. Cada noche que llegó tarde a casa, cada respuesta vaga y distraída, cada momento en el que yo misma había elegido mirar hacia otro lado y no hacer preguntas. Todo regresaba a mi mente ahora con un significado distinto, con un filo mucho más cortante. La mujer, Leticia, como descubriría más tarde, tomó al niño de la mano cuando Daniel lo bajó al piso, y juntos, los tres, se metieron de nuevo a la casa, cerrando la puerta suavemente tras ellos, sellando la escena con la misma limpieza con la que había comenzado. Y aún así, no lloré. Di media vuelta, caminé de regreso a mi coche, y manejé hasta la casa. Nuestra casa estaba exactamente igual a como la había dejado, en silencio, quieta, intacta. Mi hija dormía en su cuarto, ignorante de todo, con su mundo entero a salvo de una manera en la que el mío ya nunca lo estaría. Me paré en la cocina otra vez, mirando el celular de Daniel justo donde lo había encontrado. El mensaje seguía brillando débilmente en la pantalla. Asterisco mismo lugar. No llegues tarde, asterisco. Estiré la mano y lo bloqueé. No lo hice por coraje, ni por miedo, sino porque algo muy dentro de mis entrañas ya había decidido que era lo que seguía. No iba a enfrentarlo. Todavía no. Porque fuera lo que fuera esto, fuera lo que fuera esa vida que él había construido entre las sombras, no se iba a derrumbar con una simple pelea a gritos, ni con un momento pasajero de rabia. Necesitaba entenderlo, mapearlo, exponerlo de una forma que no le dejara ni un centímetro de espacio para negarlo, que no le diera margen para reescribir la historia a su conveniencia. Subí las escaleras y me acosté junto al espacio vacío en la cama donde él debía haber estado. Y por primera vez en 15 años, no lo esperé despierta. Esperé a la verdad. Y cuando llegara el momento, yo iba a estar lista. Daniel llegó a casa a las 3 de la mañana con 17 minutos. Se movía en silencio, demasiado en silencio para ser un hombre que no tiene nada que esconder.
Escuché el giro suave de la llave en la cerradura, la manera cuidadosa en la que puso sus llaves sobre la barra, la pausa calculada antes de subir las escaleras, como si estuviera escuchando a la casa misma para saber si había notado su ausencia. Mantuve los ojos cerrados. Sus pasos se hicieron más lentos al llegar a la recámara, y por un momento, lo sentí ahí parado, observándome en la oscuridad, midiendo algo tal vez, o simplemente convenciéndose a sí mismo de que la versión de la realidad que había fabricado seguía intacta. Luego, el colchón se hundió ligeramente con su peso familiar a mi lado. Me llegó el aroma tenue de una loción que no había usado en años, y algo más. Algo ajeno. No me moví. La mañana llegó envuelta en las mismas rutinas de siempre. El zumbido de la cafetera, el ruido del cartón de la caja de cereal al abrirse. Nuestra hija Lili quejándose por lo bajo de la tarea de matemáticas. Daniel se movía entre nosotros con una soltura ensayada, respondiendo preguntas, regalando sonrisas, tocándome el hombro al pasar a mi lado, como si el mundo no se hubiera volteado de cabeza durante la madrugada. Lo observé con cuidado. No de forma abierta, no con sospecha evidente, sino con una claridad que nunca antes me había permitido tener. Era fascinante, de un modo retorcido, lo fácil que resultaba ver las cosas una vez que dejabas de esforzarte por no verlas. «Te desvelaste», le dije como quien no quiere la cosa, mientras le pasaba su taza de café. «Sí», respondió sin titubear ni un segundo. «El trabajo ha estado de locos, ya sabes, cosas del cierre de mes». Sin tropezar con las palabras, sin pausas. Solo una mentira limpia, pulida, entregada con la confianza absoluta de quien la ha repetido 1000 veces. Asentí con la cabeza. Por supuesto. Ese fue el instante exacto en el que comprendí algo fundamental: esto no era nuevo para él. Esto era su rutina. Después de que se fue al trabajo, me quedé parada en la cocina por un largo rato, mirando a la nada, dejando que el silencio de la casa se asentara y se convirtiera en algo que yo pudiera usar a mi favor. El coraje me parpadeaba en las orillas del alma, pero no dejé que me dominara. En su lugar, se afiló, transformándose en algo mucho más frío, más calculador, más preciso. Fui a buscar su teléfono. Esta vez se lo había llevado. Claro que sí. Pero había dejado atrás algo más. Algo que él no se había dado cuenta de que importaba: sus patrones. Esa misma tarde, comencé por la dirección. Manejé de regreso a esa calle, esta vez a plena luz del día, estacionándome un poco más lejos, observando la casa sin acercarme. Se veía muy diferente bajo el sol del mediodía, menos secreta, más ordinaria, como cualquier otra casa de la ciudad, luchando en silencio contra el paso de los años y el clima. Una mujer salió cerca de las 12. La misma mujer. Letty. Llevaba una bolsa del mandado en una mano y con la otra sostenía la manita del niño. Él iba platicando muy animado, señalando algo al otro lado de la calle, y ella lo miraba hacia abajo con una sonrisa y una calidez que es imposible fingir. No se estaban escondiendo de nadie. Estaban viviendo. Me quedé ahí casi una hora entera. Observando, catalogando mentalmente, resistiendo el impulso de bajarme y confrontar lo que tenía justo frente a las narices. Porque una confrontación le daría a él el control de la situación, y el control era precisamente la única cosa que yo ya no estaba dispuesta a entregarle. En lugar de eso, regresé a mi casa y me puse a escarbar. 15 años de matrimonio dejan un rastro de migajas, si sabes dónde mirar. Cuentas de banco, tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos. Documentos que, por sí solos, no dicen gran cosa, pero que juntos te cuentan la historia exacta que nadie tiene la intención de contar. Al principio, era sutil. Una transferencia por aquí, un retiro del cajero por allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para pasarlas por alto. Pero la constancia revela lo que el tamaño intenta ocultar. Pagos mensuales a una cuenta que yo no reconocía. Retiros en efectivo que cuadraban a la perfección con las noches en las que él juraba que se había quedado trabajando hasta tarde. Llamé al banco. No con tono de reclamo, no en medio de un ataque de pánico, sino con preguntas calmadas y bien medidas. Al ser su esposa legalmente, había límites en lo que podía revisar sin levantar sospechas.
Pero también había maneras de entender mucho más de lo que se suponía que debía saber. Lo suficiente para confirmar lo que mi instinto ya me gritaba. Él los había estado manteniendo. No desde hacía unos meses, no de vez en cuando. Regularmente. Durante años. Me senté en la mesa del comedor con los estados de cuenta esparcidos frente a mí. Los números formaban un patrón que se sentía ajeno y, al mismo tiempo, íntimamente personal. Cada peso desviado a otra cuenta era una elección. Cada transacción era una decisión que él había tomado en silencio, de manera deliberada, sin mí. Sin nosotros. El siguiente paso fue más difícil. No porque requiriera más esfuerzo físico o mental, sino porque requería de una contención absoluta. Necesitaba saber quién era ella. Leticia. Un nombre de pila, nada más. Pero los nombres dejan huellas. Una búsqueda en Internet me llevó a otra, y luego a otra. Registros públicos, fragmentos en redes sociales. Pedacitos de una vida que, al juntarlos, pintaban un cuadro mucho más nítido del que cualquier pelea a gritos me habría dado. Leticia Hernández, 36 años, recepcionista de medio tiempo en un consultorio dental. Sin esposo registrado. Un hijo, de 5 años, nacido en un hospital a menos de 20 kilómetros del nuestro. Revisé la fecha de nacimiento. Luego la volví a revisar. Los tiempos cuadraban de una forma demasiado perfecta como para ignorarla. 5 años. 5 años de mentiras apiladas sobre 15 años de matrimonio. 5 años de fiestas de cumpleaños, de navidades, de cenas de domingo, en los que yo creía estar compartiendo mi vida con un hombre que ya se había partido en dos mucho antes de que yo me diera cuenta. Me recargué en el respaldo de la silla, mirando fijamente el techo de la sala, dejando que el peso completo de la verdad me cayera encima. No de golpe, sino poco a poco, como algo muy pesado que se va bajando con una cuerda hasta tocar el piso. Había una versión de mí, una versión más joven y visceral, que tal vez habría gritado hasta quedarse sin voz, que habría roto platos contra la pared, que le habría exigido respuestas a las 3 de la mañana. Pero esa versión de mí ya no existía. No después de lo que mis ojos habían visto. Porque esto no era un desliz de una noche, una traición de un momento. Esto era arquitectura pura. Algo construido con cuidado, mantenido con esfuerzo y protegido con uñas y dientes. Y si yo quería desarmarlo, iba a necesitar entender cada uno de sus cimientos. Esa noche, Daniel llegó del trabajo a su hora de costumbre. Saludó a Lily con una sonrisa enorme, le preguntó cómo le había ido en la escuela, y me dio un beso ligero en la mejilla. Le respondí como siempre lo había hecho, igualando su tono de voz, su ritmo, su ilusión. Porque ahora, todo esto era una ilusión para los dos. Más tarde, mientras él estaba sentado en el sillón deslizando el dedo por la pantalla de su celular, lo observé desde la cocina. Estudié la naturalidad con la que habitaba esta vida, este papel de padre y esposo, esta existencia tan cuidadosamente equilibrada. Se veía cómodo, seguro, intocable. Y eso, más que cualquier otra cosa, hizo que lo que venía a continuación fuera inevitable. No lo iba a exhibir en un arranque de furia. No iba a hacer explotar todo en un momento impulsivo. Porque la destrucción, cuando se hace demasiado rápido, deja espacio para las excusas. Para que la otra persona reinterprete las cosas, para que busque dar lástima, para que reescriba la verdad a escondidas. No. Si esto se iba a acabar de tajo. Limpio. Completo. Con cada prueba sobre la mesa, con cada decisión cobrada. Sin dejarle ni una sola versión de la historia detrás de la cual pudiera esconderse. Junté todos los papeles y los guardé ordenadamente en un folder de Manila, cerrándolo con una calma que me resultaba desconocida, pero que se sentía correcta. Al otro lado del cuarto, Daniel soltó una carcajada suave por algo que vio en su teléfono, completamente ignorante del terremoto que ya había comenzado bajo sus pies. Lo miré. Lo miré de verdad. Y por primera vez, ya no vi a mi esposo. Vi a un hombre que había pasado años enteros construyendo dos vidas distintas, y que acababa de entregarme en las manos el mapa de ambas. Y los mapas, una vez que logras descifrarlos, tienen un solo propósito en esta vida, te llevan a tu destino.
Lo primero que me dijo mi abogado fue: no hagas nada que no puedas explicarle a un juez con la voz tranquila. No me lo dijo en un tono duro. Me lo dijo como un hombre viejo y sabio que ha visto a demasiada gente buena echar a perder casos perfectos por moverse con prisa, por dejar que la bilis hable más fuerte que las pruebas. Se llamaba Miguel Ávila, rondaba sus 50 y tantos, y era de movimientos pausados. Era la clase de abogado que hablaba en oraciones completas y no dejaba espacio para malentendidos. Había llevado casos de derecho familiar en la Ciudad de México por casi 3 décadas. Y cuando le puse las cartas sobre la mesa, lo que había visto con mis propios ojos, lo que había encontrado en los papeles, lo que sospechaba, no se sorprendió en lo más mínimo. Asintió despacio. Esto es más común de lo que crees, me dijo. Pero aquí lo único que importa es que puedes probar y cómo vas a probarlo. Recuerdo cómo esas palabras se me quedaron grabadas, no como un consuelo, sino como una brújula. Armamos un plan. No un plan de telenovela dramática, ni uno imprudente. Un plan de cirujano. Comencé con la documentación. Cada estado de cuenta, cada registro de las tarjetas de crédito, cada retiro misterioso en los cajeros automáticos. Todo organizado, con fechas, cruzando datos. Imprimí correos, le tomé fotos a los recibos, armé una línea de tiempo que se extendía 5 años hacia el pasado y que mostraba, con una claridad que asustaba, cómo el dinero se había escurrido de nuestra vida para regar otra. Era un trabajo tedioso. Pero también me sirvió para poner los pies en la tierra, porque con cada línea que yo trazaba conectando una transferencia con un patrón de conducta, la historia dejaba de doler en el pecho y se convertía en números fríos. Y los hechos, a diferencia de los sentimientos, no tiemblan cuando los presionas. Miguel revisaba todo con lupa, a veces haciéndome alguna pregunta que me obligaba a mirar más de cerca, a verificar 2 veces, a confirmar cada detalle. No asumas nada, me recordaba siempre. Si no está en un papel, para la ley, nunca pasó. Así que lo documenté todo. También abrí una cuenta de banco nueva, a mi nombre. De forma legal, transparente, transfiriendo únicamente lo que me correspondía por derecho bajo las leyes civiles, asegurándome de que nada de lo que yo hiciera pudiera interpretarse como un robo o una venganza barata. Esto no se trataba de castigar a Daniel con trucos sucios. Se trataba de pararme firme en un terreno donde la verdad se pudiera defender sola. En la casa, nada cambió. Esa fue, de lejos, la parte más tortuosa. Daniel navegaba por nuestros días con la misma soltura de siempre, el café de olla en la mañana, los besos rápidos de despedida, las pláticas casuales sobre a qué hora íbamos a pasar por la niña o qué faltaba comprar en el súper. A veces, hasta me parecía que estaba más atento, como si algún cambio invisible en mi actitud hubiera encendido una alerta en él, una necesidad de mantener el teatro funcionando. O a lo mejor eran ideas mías. Como fuera, no le dije nada. Todavía no. En vez de eso, observé y aprendí. Los patrones se volvieron costumbres, y las costumbres se volvieron predecibles. Los martes en la noche, se quedaba trabajando tarde. Los jueves, también. La hora exacta a la que se iba, los huecos en los que no contestaba el celular, las pequeñas contradicciones en sus cuentos. Todo eso formó un ritmo que aprendí a seguir sin levantar una sola ceja. Una noche, volví a pasar manejando frente a aquella casa. No para espiar, no para comprobar nada nuevo. Solo para entender. La luz del porche estaba prendida. A través de la ventana de enfrente los vi, Daniel sentado en una mesita de cocina pequeña, Leticia frente a él, y el niño en medio de los dos, coloreando algo con una concentración absoluta. Era una escena ordinaria, de esas que duelen por lo comunes que son. Esa clase de momento doméstico y tranquilo con el que se construye una vida, tabique por tabique. No había caos ahí adentro, no había secretismo en sus movimientos. Solo había familiaridad. Y eso, más que cualquier otra cosa, me revolvió el estómago. No porque me doliera el corazón, que sí me dolía, sino porque me hizo ver el tamaño monstruoso de lo que estaba enfrentando. Esto no era un error de borrachera que él hubiera intentado tapar. Esta era una elección que él había alimentado. Con todo el cuidado del mundo, día tras día. Manejé de regreso a mi casa sin hacer ninguna parada.
El siguiente paso fue más pesado. No por lo difícil de hacerlo, sino por lo que significaba. Miguel me sugirió contratar a una contadora forense. No siempre es necesario, me advirtió. Pero en casos como el tuyo, es la diferencia entre tener una corazonada y tener una bala de plata. Acepté. Se llamaba Carmen Luna. Una mujer analítica, precisa, de esas personas que ven un camino claro donde los demás solo ven un montón de hojas sueltas. Revisó el historial financiero con un nivel de detalle que rozaba en lo quirúrgico. Aisló discrepancias, identificó transferencias que habían sido trianguladas a propósito para no llamar la atención. Ha sido muy cuidadoso, me dijo una tarde, tocando con la uña una serie de movimientos en la pantalla de su computadora. Pero no lo suficiente. Los números cantaban solos. Pagos regulares de manutención. Depósitos esporádicos en una cuenta ligada al código postal de Leticia. Gastos que cuadraban al centavo con listas de útiles escolares, visitas al pediatra, ropita de niño. Todo estaba ahí. No amontonado en un solo lugar, pero regado por todas partes. Para cuando Carmen terminó su reporte, teníamos entre las manos algo mucho más pesado que una sospecha. Teníamos evidencia pura y dura. Y la evidencia, cuando la acomodas de la manera correcta, no necesita pegar de gritos. Habla con voz propia. Recuerdo estar sentada en el despacho de Miguel, con ese folder de Manila frente a mí. Pesaba más de lo que debería pesar un montón de papeles, considerando lo que estaba a punto de desatar. «Tienes opciones», me dijo el abogado. «Puedes enfrentarlo en privado, llegar a un arreglo por debajo de la mesa. O puedes proceder de manera formal por la vía legal. Pero sea cual sea el camino que elijas, los tiempos lo son todo». Tiempos. Una palabra tan sencilla, pero en ese momento, pesaba como plomo. Porque esto ya no se trataba nada más de acabar con mi matrimonio. Se trataba de cómo se iba a acabar. Pensé en mi niña, en Lili. Pensé en lo que ella iba a ver de todo esto, en lo que se le iba a quedar grabado en la memoria, en cómo este circo iba a moldear su idea de lo que es la confianza y de lo que pasa cuando alguien la rompe. Pensé en los años que yo había tirado a la basura creyendo en un proyecto de vida que, en realidad, ya estaba partido a la mitad. Y tomé una decisión. Quiero que sea claro, le dije por fin. Sin confusiones. No le voy a dejar ni un resquicio para que voltee la historia a su favor. Miguel asintió con la cabeza. Entonces lo hacemos por la libre. Limpio. Preparamos la demanda de divorcio incausado, respaldada por toda la documentación que demostraba, no solo la infidelidad, sino el dolo financiero. Nada de exageraciones, nada de dramas de telenovela. Puros hechos, ordenados de tal manera que no dejaban espacio para la duda. Antes de meter los papeles al juzgado, Miguel me miró fijamente una última vez. Una vez que echemos a andar esta máquina, me advirtió, ya no hay frenos. ¿Estás lista para esto? Mastiqué la pregunta con calma. No desde la rabia, no desde el dolor de la pérdida, sino desde la verdad más cruda. Llevo lista, le contesté, desde las 2 de la mañana de aquel día. Esa noche, Daniel llegó a la casa a su hora. Cenamos juntos. Platicamos del proyecto de ciencias de Lili, de la junta de padres de familia que venía la próxima semana. Hablamos de cosas que se habrían sentido de lo más normales, si es que la normalidad todavía existiera en esa casa. Después de que Lili se fue a dormir, Daniel se sentó a mi lado en el sillón de la sala. Más cerca de lo normal, descansando el brazo perezosamente sobre el respaldo, como reclamando un espacio que en realidad nunca había sido suyo por completo. «Te noto muy callada últimamente», me dijo. «He estado pensando», le contesté. «¿En qué?» Me giré un poco, clavándole la mirada con una paz que ya no tenía que fingir. «En las cosas que de verdad importan». Me estudió con la mirada por unos segundos, como buscando en mis ojos algo que no lograba identificar. Luego asintió. «Sí», me dijo. «Yo también». Y por primera vez en toda esta pesadilla, me di cuenta de algo casi irónico. Muy a su manera, tal vez me estaba diciendo la verdad. Solo que no la verdad que a mí me importaba. Me puse de pie,
pasando la mano por la tela del respaldo del sillón mientras me alejaba. El espacio entre los dos ya no era un abismo que yo intentara cruzar, era una frontera que por fin reconocía. Porque ahora sí, todo estaba en su lugar. Los papeles, los tiempos, el camino por delante. Lo único que faltaba era el momento exacto. La invitación llevaba semanas pegada con un imán en la puerta del refrigerador. El cumpleaños número 10 de Lily. Una carne asada en el patio trasero de la casa. Nada ostentoso, pura familia cercana, unos cuantos amigos. Ese tipo de celebraciones que se sienten seguras porque son parte de las tradiciones que uno da por sentado. Elegí ese día, no porque fuera el día en que más le iba a doler a Daniel, sino porque era el escenario perfecto para no dejarle espacio donde pudiera esconderse detrás de excusas dichas en voz baja. La verdad, cuando se dice bajito en un cuarto a puerta cerrada, es muy fácil de negar. Pero la verdad, cuando la pones suavemente en el centro de la mesa frente a todos, tiende a quedarse ahí, pesada y a la vista. La mañana de la fiesta me moví por la casa con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Globos amarrados en la reja, el pastel de 3 leches de la pastelería que a Lily le encantaba, platos de cartón apilados ordenadamente en la mesa del jardín. Daniel andaba afuera, acomodando las sillas plegables, tarareando una canción, con movimientos sueltos y relajados. No tenía ni la más remota idea. Lily corría de un lado a otro entre nosotros, llena de energía, con una risa que cortaba de tajo todo el veneno que había envenenado el ambiente los meses anteriores. Para ella, el día era exactamente lo que debía ser, su cumpleaños, una fiesta familiar, un ratito de alegría simple y pura. Y eso, a fin de cuentas, importaba más que todo lo demás. Los invitados empezaron a llegar a primera hora de la tarde. Los papás de Daniel, mi hermana, unos vecinos, algunos papás de la escuela de Lily. Las pláticas se encimaban unas con otras. Los chamacos corrían en bolita por el pasto. El aire olía a carbón y se llenó de esa ligereza que hace que las verdades amargas se sientan casi fuera de lugar. Esperé. No porque me temblaran las piernas, sino por respeto a Lily. Por respeto a su momento, y a la frontera sagrada entre su mundo de niña y el mundo que yo estaba a punto de voltear de cabeza. Primero fue el pastel, las velitas, pedir el deseo, los aplausos. Luego, poco a poco, cuando el alboroto bajó y los niños se fueron a jugar al fondo del jardín, entré a la casa y regresé con el folder en las manos. El mismo folder de Manila que se había ido volviendo más pesado con cada trozo de verdad que le metía adentro. No alcé la voz. No pedí que apagaran la música. Simplemente me paré cerca de la mesa donde estaban sentados los papás de Daniel, y dije su nombre. Daniel. Se volteó de inmediato, con una sonrisa a medias. Al principio, esperaba algo de lo más normal. Otra orden para traer más hielo, otra cosita que hacer en un día hecho de rutinas familiares. Pero cuando vio el folder en mis manos, la sonrisa se le borró. Fue apenas 1 milímetro, pero fue suficiente. ¿Qué pasa?, me preguntó, con un tono todavía ligero, pero ya a la defensiva. Puse el folder sobre la mesa, justo en medio de los dos. Creo que es hora de que dejemos de fingir, le dije. El ruido del patio no se apagó de golpe, pero el ambiente cambió. Las pláticas de los adultos se fueron apagando, luego hubo pausas. La atención de la gente se movió como una ola invisible hasta que, casi por instinto, todos los ojos se clavaron en nosotros. Daniel miró el folder, y luego me miró a mí. No sé de qué me estás hablando. Por supuesto que no sabía. Todavía no. Abrí el folder y deslicé la primera hoja de papel hacia él. Estados de cuenta bancarios, con las fechas y las cifras marcadas con marcatextos amarillo. Una precisión que no dejaba lugar a cuentos. Sus ojos recorrieron el papel. Luego lo leyeron otra vez. El color de su cara cambió. No fue un drama teatral, no fue algo que todos los invitados notaran en el primer segundo, pero yo lo vi. Yo había aprendido a verle hasta el fondo del alma. Emilia, me dijo casi en un susurro, apretando los dientes. Este no es el lugar. No, le contesté, con el mismo tono bajito. Este es exactamente el lugar. No me apresuré.
No lo bombardeé con gritos. Dejé que cada papel hablara por sí solo. Las transferencias, las cuentas escondidas, la dirección de la casa. Y finalmente, el único detalle de esta historia que no iba a poder maquillar. El niño, dije. La palabra se quedó flotando en el aire. Simple. Innegable. El papá de Daniel se acomodó en su silla, la confusión en su cara dándole paso a algo mucho más oscuro. Su mamá miró de Daniel hacia mí, buscando desesperadamente una explicación que nadie le había dado todavía. ¿Qué niño?, preguntó mi suegra. La miré a los ojos. Su hijo. Silencio sepulcral. No absoluto, por el ruido de los pájaros y los niños a lo lejos, pero lo suficientemente espeso como para cortarlo con un cuchillo. Daniel soltó el aire despacio, como midiendo la distancia exacta entre seguir negándolo todo o aceptarlo. Como calculando si todavía quedaba alguna versión de este teatro que pudiera controlar. ¿Hay más cosas detrás de esto?, soltó por fin. Estoy segura de que sí, le respondí. Pero con esto me basta. Me miró entonces. Ya no me miró como a su esposa, ni siquiera como a una enemiga. Me miró como a alguien que, por primera vez en su vida, estaba intentando entender el hoyo en el que estaba metido. Porque no había gritos de vieja loca, no había histeria. No le armé un teatrito del que él pudiera defenderse diciendo que yo estaba mal de los nervios. Solo había hechos, ordenados y presentados sobre la mesa. Te lo iba a decir, Emilia, me dijo. Casi me río cuando le pregunté, ¿después de 6 años? 7. No contestó. Porque no había una respuesta que sirviera. A nuestro alrededor, nadie se movía. Nadie se metió a defenderlo, nadie echó más leña al fuego. Incluso Lily, allá a lo lejos con sus amiguitos, seguía felizmente ignorante, su risa volando traída por el viento, completamente intocable por el huracán que estaba destruyendo su mundo a unos cuantos pasos de distancia. Y así era exactamente como yo quería que fuera. Cerré el folder de golpe. Ya presenté la demanda en el juzgado, le dije. Te van a notificar esta semana. Eso cayó pesado. No hizo ruido, pero aplastó todo. Los hombros de Daniel se vinieron abajo. No fue una derrota total, pero fue el reconocimiento de que la casita de naipes que había construido, el equilibrio malabarista que había mantenido, esas 2 vidas que había separado con tanto sudor. Ya no estaban separadas. Eran una sola. Y estaban a la vista de todos. No tiene por qué ser así, empezó a decir. Tiene que ser así, le interrumpí, sin malicia en la voz. Porque esto ya no se trata de castigarte. Se trata de la verdad. Di un pasito hacia atrás, creando un espacio. No un espacio entre nosotros dos, sino un espacio alrededor de ese momento, dejándolo existir sin presiones, sin que la sangre llegara al río. Y luego, casi en un susurro, añadí. Y la verdad, Daniel, no se negocia. Nadie aplaudió. Nadie dijo ni pío. Pero algo se asentó en ese patio. Una claridad, un reconocimiento brutal, la certeza de que lo que acababa de pasar no había sido un drama barato ni una explosión de celos. Era el punto final. Di media vuelta y caminé hacia el jardín. El sol me dio en la cara con un brillo que se sintió casi como si fuera de otro planeta. Lily venía corriendo hacia mí, con un plato de cartón con un pedazo de pastel, la sonrisa de oreja a oreja, sin cargar ninguna cruz. Mami, te perdiste la mejor parte, me gritó. Me agaché un poquito, limpiándole una morona de merengue del cachete. No lo creo, mi amor, le contesté con una dulzura inmensa. No me perdí de nada. A mis espaldas, a través de la puerta abierta del patio, podía sentir el peso asfixiante de lo que acababa de desatarse. Los murmullos empezando, las preguntas de sus padres lloviéndole encima. Daniel parado justo en el centro de un incendio del que ya no podía salir caminando. Y no porque yo lo hubiera destruido, sino porque le había quitado el único rincón oscuro donde todavía podía fingir. Y a veces, con eso basta. La primera mañana de silencio en la casa, después de que Daniel por fin sacó sus cosas, no tuvo sabor a victoria. Sabía a espacio. Un espacio limpio, sin dueño,
casi extraño al principio. La casa entera respiraba de otra manera. Ya no estaba en tensión, esperando escuchar los pasos en la escalera o el metal de la llave en la puerta. Se estaba acomodando a un ritmo nuevo, un ritmo que ahora nos pertenecía completita y exclusivamente a Lily y a mí. Preparé el café de olla más temprano que de costumbre. Me quedé parada frente a la ventana de la cocina, viendo cómo la luz del sol se estiraba perezosamente sobre el pasto del jardín. No había prisa en mis movimientos, no había esa necesidad de ponerme la armadura para aguantar la plática de la mañana o buscar explicaciones. Solo la certeza firme de que algo que estuvo tan enredado, por fin se había desenredado. La verdad, cuando la sacas a que le dé el aire, tiene esa magia. El proceso del divorcio avanzó con la misma precisión de relojero que el abogado y yo habíamos planeado. Demandas, notificaciones, peritajes. Cada paso cuadrado, bien pensado, guiado por gente que sabe perfectamente que en los juzgados, las lágrimas y la ley rara vez caminan de la mano. Daniel no peleó. No como yo me lo imaginaba. No hubo berrinches monumentales, ni intentos de inventarse cuentos nuevos, ni se tiró al piso a pedir lástima para ensuciar el proceso. En su lugar, hubo una especie de resignación callada. Como si él mismo entendiera que patalear solo iba a alargar una sentencia que ya estaba dictada. Nos vimos las caras una sola vez, de manera formal, en una sala de juntas, con los abogados por un lado. La plática no se salió del guión, bienes mancomunados, la custodia de la niña, el calendario de visitas. Puras palabras frías y de oficina, hasta que te cae el 20 de que esas palabras son las que van a dictar el resto de tu vida. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, Emilia, me dijo en algún momento, con la voz baja, muy controlada. No le contesté luego. Porque, a base de golpes, había aprendido que la intención vale muy poco cuando ves el tamaño del desastre. Pero llegaron, le contesté por fin. Y no hubo necesidad de decir más. El convenio de divorcio quedó tal cual como Miguel me lo había pronosticado. Repartición justa de los bienes, la guarda y custodia principal para mí, y un régimen de visitas bien estructurado para Daniel. Nada llevado al extremo, nada por venganza. Solo poner en la balanza lo que él se había llevado a escondidas. Y eso era lo que importaba. Porque la tirada nunca fue dejarlo en la calle. La tirada era asegurarme de que nunca más pudiera robarnos a nosotras. Lily se fue adaptando. Con pasitos chiquitos, y a veces con brincos enormes. Hacía preguntas. Al principio preguntaba con miedito, pisando huevos, y luego más directa, al darse cuenta de que en esta casa, la honestidad había barrido con los secretos. Mi papá hizo algo malo, me preguntó una tarde, sentadita en el sillón, con su vocecita bajita pero bien firme. Me senté a su lado, escogiendo las palabras con el mismo cuidado de cirujano que había usado para todo lo demás. Tu papá tomó unas decisiones que lastimaron mucho a nuestra familia, mi amor, le dije. Y ahora estamos arreglando las cosas, para que todos podamos volver a decir la verdad. Se quedó pensando un ratito, procesándolo. ¿Pero sigue siendo mi papá? Sí, le contesté sin dudarlo ni un milisegundo. Eso no va a cambiar nunca. Y era cierto. Porque sin importar las barbaridades que Daniel hubiera hecho, sin importar la doble vida que hubiera armado allá afuera, su relación con Lily era un costal distinto. Era algo que, si se manejaba con cabeza fría, no tenía por qué cargar con el peso de los pecados del padre. Esa fue la línea que yo, por decisión propia, decidí no cruzar jamás. Semanas después, me topé con Leticia otra vez. No en su casa, no a escondidas. Nos cruzamos en un parquecito cerca de la escuela de Lily. Uno de esos lugares donde las orillas de nuestras vidas separadas terminaron rozándose, casi por obra del destino. Me reconoció en el instante. Claro que sí. No hubo malas caras ni tensión en sus ojos. Solo una especie de entendimiento con reservas, como si ella ya hubiera tragado el trago amargo y supiera muy bien el lugar que ocupaba en todo este desmadre. Yo no sabía que existías, me dijo, casi en un susurro. Y le creí. No porque me cayera bien, sino porque todos los papeles que revisé nunca me demostraron lo contrario. Lo sé, le contesté. Nos quedamos paradas ahí un momento,
sintiendo el peso de esta realidad compartida cayendo entre las dos. No como rivales, sino como dos mujeres reconociendo el mismo engaño. Él me juró que estaban separados, añadió, casi como una disculpa, aunque yo no le había pedido ninguna. Siempre dicen lo mismo, le respondí. No había veneno en mi voz. Era simplemente la pura verdad. Su hijo, el hijo de Daniel, pasó corriendo junto a nosotras pateando una pelota, con su risa de niño volando ligera por todo el pasto. Lo miré unos segundos. No lo vi como el símbolo de la traición de mi esposo. Lo vi como lo que realmente era, una criatura inocente, que no tenía culpa de nada, y que merecía una vida que no estuviera manchada por las porquerías que hacían los adultos a su alrededor. Él merece algo mejor, le dije a Leticia. Ella asintió con la cabeza, despacito. Tu niña también. No nos pedimos perdón. No hacía falta. Hay cosas en esta vida que, una vez que las entiendes hasta el hueso, ya no necesitan gastar saliva. Mientras me alejaba caminando del parque, me di cuenta de algo que me sacudió. No por lo raro, sino por lo fácil que llegó. Ya no estaba enojada. Ya no sentía esa rabia hirviendo en la sangre. El filo del coraje se había achatado. No diría que se convirtió en perdón, pero sí en algo más firme, más estable. Algo que ya no me exigía estar alerta todo el día. Llámalo cierre de ciclo, o llámalo simple aceptación. Esa misma noche, después de acostar a Lili, me senté sola en la sala. El mismo lugar donde todo el mundo se me había venido abajo semanas atrás. La hora en la cajita del cable seguía brillando en su verde pálido. La casa seguía envuelta en su silencio. Pero yo era otra. Estaba más fuerte, veía más claro. Y no fue porque hubiera arrastrado el nombre de Daniel por el lodo, o porque le hubiera puesto punto final a una historia que ya apestaba a muerto. Fue porque logré hacerlo sin perder en el camino el pedazo de mi alma que más valía la pena salvar. Hay mil maneras de reaccionar cuando te apuñalan por la espalda. Hay quienes le prenden fuego a la casa con todos adentro. Hay quienes agachan la cabeza y miran para otro lado. Yo escogí otro camino. Elegí plantar la verdad a plena luz del día, y luego dar un paso al frente sin dejar que esa traición me marcara para siempre. Daniel sigue viendo a Lili. Ahora sí llega a tiempo a recogerla. Y se va a la hora que le toca irse. Hay un cuidado en él, una precaución que antes no tenía. Entendió por las malas que las cosas que haces en la oscuridad, cuando por fin salen a la luz, no se borran mágicamente. Te transforman todo el paisaje. Y así es como debe ser. Porque las consecuencias no son un castigo divino. Son una alineación. Son la vida asegurándose de que lo que todos ven, sea exactamente lo que es real. En cuanto a mí, me despierto cada mañana sin tener que adivinar en dónde estará metido, sin estar viendo el reloj de reojo, sin buscar excusas idiotas para cosas que ya ni me importan. La vida que yo creía tener, a lo mejor fue de mentiras. Pero la vida que tengo hoy, la que se respira en esta casa, es de verdad. Y con eso me basta. Me basta y me sobra. Porque al final del día, yo no gané esta batalla por haberlo roto a él. Gané, porque me negué rotundamente a romperme yo. Si esta historia te hizo algún eco en el alma, si alguna vez te ha tocado pararte frente a un momento donde la cruda verdad te cambió la vida entera, tómate un ratito de silencio. Piensa en qué hubieras hecho tú, y en quién decidiste convertirte después de la tormenta. Y si eres de los que creen que la fuerza no siempre tiene que pegar de gritos, que a veces la verdadera fuerza está en la calma, en ver las cosas claras, en elegir tu propia dignidad antes que salir a destruir al otro, te invito a que le compartas esta historia a alguien que tal vez necesite escucharla esta noche. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias junto al fogón. Gracias de corazón por sentarte a escuchar.